¿Cómo están? Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a dar comienzo hoy a esta actividad que organiza la Universidad de Salud. Es para nosotros un placer eh, sumarnos a la iniciativa Choose Wisely Argentina, elegir sabiamente, desimplementar aquellas prácticas sin evidencia científica y hemos firmado con su organización en la Argentina una adhesión de la Universidad de Salud y hoy tenemos el placer de recibir a quienes son, digamos, los socios fundadores de esa iniciativa aquí en Argentina, el presidente de la Sociedad Argentina de Medicina, no, representando a la Sociedad Argentina de Medicina, no lo vamos a poner presidente por las dudas, el doctor Hugo Milione, representando a la Sociedad Argentina de Medicina Interna General a la doctora María Noble y representando a la Federación Argentina de Medicina Familiar y General a la doctora Karin Kopitowski. Así que para nosotros es un placer recibirlos acá en la casa, les agradecemos a ustedes el interés y por supuesto tenemos el lujo y el placer de que Carlos Díaz, profesor de la casa y especializado en todo el tema de calidad y seguridad de pacientes, quien dirige aquí la diplomatura, va a coordinar este panel. Esperamos hacer unas presentaciones breves de los disertantes y después hacer un diálogo con ustedes. Así que damos comienzo a la actividad. Muchas gracias. Bueno, estas instancias de crecimiento que hacen a la búsqueda de una relación de nuestras actividades con el resto del mundo civilizado que intenta contener y usar racionalmente los recursos de diagnóstico y de tratamiento por muy distintas vías. Y tiene que pensar, como lo abordamos nosotros desde hace más de una década, cuando esto empieza en el 2012, que empezamos a ver este movimiento acompañado por otros inclusive llevándolo por el lado fundamentalmente de la desinversión, son las batallas perdidas que hay que dar. O sea, no hay que creer y tenemos que pensar en la ilusión del objetivo, en pequeños resultados, en el gran mundo que nos rodea. O sea, donde cada uno actúa, tiene que realizar esto. No hay que pensar que desde la macrogestión va a venir, tiene que ayudar, pero como la actividad es frente a la relación médico-paciente y hay que vencer no solo lo prescriptivo, sino recuperar la fortaleza de la atención primaria, el uso de los antibióticos en las enfermedades virales, el uso de medicamentos que actúan sobre la bomba de protones innecesariamente, medicalizarle la vida a nuestros pacientes de edad, inclusive incentivados por los mecanismos de cobertura sin costo, lo cual hace que se tienda a medicalizar la vida de la gente, la variabilidad en las prestaciones, o sea que cada uno recibe una prestación muy variable. Otra batalla que hay que dar es la batalla del parto. Es increíble los niveles y porcentajes de cesárea que tenemos. ¿Cuántos pacientes nuestros terminales mueren institucionalizados? O sea, esa deshumanización que existe, ¿no? Todo eso intenta este gran movimiento ecuménico que obviamente no tiene mucho patrocinio porque va contra muchos intereses y que es una lucha y una gesta que nos tiene que
llenar de orgullo y como digo, no hay que esperar grandes victorias, sino las pequeñas de todos los días que uno puede dar, de contentarse con poder lograr esas pequeñas metas. Al final del camino y luego de varios años, esto va a tener su resultado. Así que le pido a Hugo que comience y te paso el micrófono para poder, y yo al final voy a tomar todas las notas principales que ellos destaquen en su disertación y hago un pequeño cierre para que nos queden las ideas fuerzas bien para irnos con algo más de lo que trajimos el día de hoy. Bueno, buenas tardes. Gracias. Quiero agradecer a Carlos por presidir esta mesa, a la invitación y salud por invitarnos a nosotros tres a poder tener la oportunidad de seguir hablando de este tema. Al doctor Claudio Ortiz también, que fue el factotum de que estemos nosotros aquí. Y en esta primera parte, ahí están llegando. Mi parte es presentarles la iniciativa, ¿sí? ¿De qué se trata la iniciativa Choosing Wisely Argentina? Esto lo que voy a hacer, primero voy a presentar la introducción, un recorrido, cómo funciona Choosing Wisely Argentina y Choosing Wisely en general, los beneficios que planteamos nosotros que tiene pertenecer a esta iniciativa, algo específico de Choosing Wisely Argentina y después comentarles nuestro principal modo de difusión, que es la página web. Choosing Wisely es una campaña, o sea, así definida, es una campaña, y es una campaña porque tiene objetivos y tiene varios interlocutores, que surge, ¿sí?, de una fundación de Estados Unidos, la BIM, y que acá te plantea que promueve conversaciones entre los pacientes y los médicos. Bueno, si uno repasa las lecturas, las indicaciones de los principales diagnósticos, métodos diagnósticos y tratamientos, en general se plantea que la decisión final es compartida entre profesionales y pacientes. Y esto, la verdad, que se logra casi nunca, el de tomar una decisión, ya sea diagnóstica o terapéutica, en conjunto con el paciente. Y esto debería ser así. Para tomar las decisiones compartidas, ¿sí?, y evitar ya sea pruebas diagnósticas como tratamientos innecesarios. Hay mucho más lo que se puede evitar, pero básicamente sí es en diagnóstico y en tratamiento. Bueno, el objetivo principal, ¿sí?, entonces sería el uso excesivo, sin evidencia, de pruebas y tratamientos médicos que no solo no aportan beneficios, sino que producen daño. O sea, no aportan beneficios y claramente no aportan, y está demostrado que no aportan beneficios, pero producen daños. La campaña involucra, en principio, a sociedades médicas y a todas las instituciones de salud que quieran participar e involucrarse en esta iniciativa. Y surge, no habría que limitarlo solo a esto, pero surge con la confección de las recomendaciones de no hacer, ¿sí? Que estas recomendaciones de no hacer incluyen nuevamente el no hacer en pruebas diagnósticas, el no hacer en tratamiento, ¿sí?, el no hacer inclusive en recomendaciones preventivas, que vamos a ver que son las más problemáticas porque estamos hablando de pacientes sanos, en donde nuestra intervención, y esto parece paradójico, pero pacientes sanos en donde nuestra intervención produce daño. No solo daño, sino que puede producir muerte. O sea, paciente sano que se muere por intervención nuestra. Estas listas de recomendaciones tienen que estar, es fundamental que estén basadas en una revisión de la bibliografía, en un acuerdo
¿sí? Y en evidencia utilizando, bueno, métodos que están validados y que hoy son conocidos por la gran mayoría de los profesionales médicos. Y para los pacientes, o sea, para los médicos esto que comenté, y para los pacientes, es fundamental darle información, también basada en la evidencia, para que decidan ellos si lo que estamos recomendando nosotros lo adoptan o no. ¿Sí? Y pongo un ejemplo. Un ejemplo puede ser en lo que es en la indicación de anticoagulación oral, ¿sí? En las patologías que tienen indicación, el paciente debería tomar la decisión de si toma ese anticoagulante porque nosotros debemos convencerlo con evidencia que el beneficio es mayor que el riesgo, que el beneficio de tener, por ejemplo, accidente cerebrovascular es mayor que el riesgo de un sangrado por tomar el anticoagulante. Y esto debe plantearse claramente de manera tal que el paciente pueda decir, sí lo hago o la verdad tengo dudas y decido no hacerlo. Yo decido no hacerlo. Ya hace muchos años, después del año de tiempo, pero ya de 2012, hay 3 sociedades que fuimos las pioneras, que son las que estamos aquí. Nosotros estamos representando a 3 sociedades: la Sociedad Argentina de Medicina Interna General, la Sociedad Argentina de Medicina y la Federación Argentina de Medicina Familiar y General. Los 3 estamos bastante iguales, ¿sí? Sí, sí, estamos bastante iguales. Ahí estamos jóvenes, bueno. Sí, sí. Que venimos insistiendo ya desde el 2014. En el 2014 nos reunimos y creamos esta iniciativa Interespecialidades que tenía su página web con las recomendaciones. Participaron varias sociedades científicas en esta iniciativa de diferentes especialidades. Y como decía Carlos, por un tema, esto no da plata ni hay financiadores. La limitante que tuvo es que no pudimos seguir sosteniendo la página web. Entonces tuvimos que rebajar la página web, pero seguimos insistiendo de esta manera. 2021 salió Choosing Wisely Latinoamericano, que es un libro con 130 recomendaciones de no hacer. 131 en realidad son recomendaciones de no hacer, de las cuales aquí los 3 somos participantes, junto con Iberoamericana, junto con autores españoles y latinoamericanos, que debería ser una biblia de no hacer, al menos para tomar la información, después decidir, ¿no? En el 2022, Karin estuvo participando en la mesa de ronda Choosing Wisely en Lisboa, y esa fue la factotum como para hacer renacer de las cenizas no solo la iniciativa no hacer como tal, sino también la iniciativa Choosing Wisely con nuestra filial en Argentina. Entonces, hoy podemos decir entonces que ese sería en octubre del 2023, ¿sí? Se inauguró, se presentó Choosing Wisely Argentina en la Academia Nacional de Medicina. Ahí tenemos con la participación de Wendy Levinson, que es la chair, la directora del Choosing Wisely de Canadá, que es pionera en esta iniciativa. O sea, tuvimos el madrinazgo de Wendy. Los objetivos generales son los que vemos aquí. Promover un cambio cultural mediante el trabajo conjunto del personal de salud y la comunidad. ¿Sí? Paciente, profesional y cambio cultural. Si bien las recomendaciones son de no hacer, en definitiva pasa por esto, cambiar la cultura. Y no es cambiar la cultura, o sea, yo siempre planteo, no es lo mismo el no hacer, ¿sí? Lo que se sabe que hay que hacer, del no hacer porque produce más daño que beneficio. Contribuyendo al otro punto, a garantizar la seguridad de los pacientes, de las personas, y proteger el derecho fundamental a la salud. Y estos son los objetivos específicos, que básicamente lo que queremos es convocar a sociedades científicas, convocar a instituciones de salud como es iSalud o como es la Academia, que forman parte del consorcio, si no societario, de Choosing Wisely, para no solo participar en las recomendaciones, en el diseño de las recomendaciones, sino también para contribuir a las campañas de difusión, ¿sí? Sobre todas estas recomendaciones. Estas son las acciones planteadas, que son los distintos pasos, bueno, que nosotros pedimos y que hemos logrado, que es designar un grupo de trabajo que defina cuáles son las recomendaciones validadas en la evidencia que
que quiere presentar. Seguimos con la convocatoria de sociedades científicas que participen en esta nueva refundación de la iniciativa. Apoyo a la realización de las recomendaciones, difusión en redes sociales, elaboración de proyectos de implementación de recomendaciones, proyectos de desimplementación de prácticas de bajo valor, o sea, por un lado sería no hacer y por otro lado lo que se está haciendo, cómo dejar de hacerlo para desimplementarlo, para tener un impacto no solo en la salud, fundamentalmente en la salud, sino también un impacto económico. Convocatoria a los proveedores de salud e instituciones académicas para colaborar en la implementación, cosa dificultosa, pero que seguiremos insistiendo en ello. Educación y a médicos y educación a la comunidad. Hasta ahora, bueno, las 3 sociedades fundadas de Choosing Wisely, los 2 integrantes del Consorcio y Salud y la Academia Nacional de Medicina por ahora, y estamos convocando y firmando convenios con sociedades científicas. Digo, en el 2014 teníamos 10 o 12. La estamos llamando. Lo que pasa es que las acciones son estas. Hay que reunirse, hay que hacer recomendaciones, hay que validarlas, hay que discutir bibliografía, hay que presentarlas. No es un trabajo fácil, pero que es un trabajo que tiene metodología y que hay que cumplir. Hay un documento de referencia creado y grupo de trabajo con diferentes funciones. Digo, es algo que está estructurado, sistematizado, es algo serio, planteado de esta manera. Y han surgido ya, tenemos las recomendaciones, nuestras 3 sociedades ya han hecho recomendaciones que están volcadas en la página web de esta manera. ¿Sí? Estos son ejemplos de recomendaciones que van desde recomendaciones que pueden parecer básicas, simples, como es esta: no tratar rutinariamente con antibióticos a infecciones respiratorias altas en pacientes ambulatorios, que tiene el ámbito de acción o el ámbito de implementación de estas no recomendaciones es el ámbito ambulatorio y el ámbito de internación. Paradójicamente, el ambulatorio es en donde más daño producimos a nuestros pacientes. Están, así como ven en la página, la recomendación y un copete donde se hace un resumen de la recomendación, se fundamenta de mayor o menor medida la recomendación y la bibliografía que la sustenta. Entonces, desde estas que son en el ámbito, que se aplican en el ámbito ambulatorio, hay otras que se aplican en el ámbito de la internación, como no indicar la colocación de sondas vesicales sin evaluar previamente sus consecuencias. De nuevo, parece algo ya que deberían, la verdad, que no hacerse, ¿sí? Sin embargo, se sigue haciendo lo mismo y se fundamenta el porqué y la bibliografía. Como esto, hay 5 recomendaciones ahora por sociedad y 15 recomendaciones validadas, y la propuesta es seguir convocando sociedades, que estas sociedades planteen su no hacer y que sirva esto de base para lo que hablamos al principio, el reflexionar, ¿sí? Y empezar con esta reflexión a desimplementar conductas individuales y a desimplementar conductas grupales e institucionales. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Un gusto estar acá. ¿Se escucha? Sí, bueno. Un gusto estar acá, y lo que me pidieron es que hable de por qué menos es más, y lo que preferí es buscar ejemplos de todos los días para que podamos pensar juntos, ¿no? Y me pareció que por ahí un buen arranque era este: si dosar y administrar vitamina D a sus pacientes les reporta beneficios. Acá hay médicos y hay pacientes, y me gustaría saber quiénes conocen ya sus niveles de vitamina D o toman vitamina D. ¿Nadie? ¿A nadie se lo pidieron? ¿A nadie se lo pidieron o a los más jóvenes también se lo pidieron? Sí, ¿a quién no le pidieron? Bueno, ¿cómo llegamos a esto? Es una de las preguntas. Y por ejemplo, ¿no? La Fuerza de Tareas estadounidense en el 2021 revisa todo lo que encuentra al respecto de la vitamina D y termina diciendo que hay insuficiente evidencia para sugerir para recomendar
tanto el screening como la administración de vitamina D, por muchos motivos, porque los valores de vitamina D varían entre los individuos, porque no se sabe cuál es el valor necesario para que no haya ninguna consecuencia en la salud, porque hay distintas formas de medir vitamina D que son imprecisas y por lo tanto subestiman o sobreestiman, pero sobre todo porque los estudios que han mostrado la asociación de vitamina D a todo, a enfermedad ósea, cardiovascular, oncológica y demás, son inconsistentes. Pero además cuando se medican esos déficits no se han demostrado beneficios clínicos. Y uno se pregunta por qué hay tanta gente que tiene en su análisis ya como parte de la rutina la vitamina D, porque está todo el mundo tomando vitamina D, cómo se llega a ese lugar, ¿no? Buenísimo, fantástico. D, por favor. Esta es una pregunta también que nos hacemos con frecuencia. La gente dice, bueno, me hago un chequeo todos los años y si no me lo hago me siento culpable de no habérmelo hecho. Y la pregunta es, ¿chequear a los pacientes sanos asintomáticos podría traer problemas? Y sí, puede traer problemas. Por ejemplo, los hallazgos incidentales. Cuando uno pide estudios que no tienen no están referidos a lo que le pasa al paciente, la posibilidad de un hallazgo incidental es muy alta. Y un hallazgo incidental es un verdadero positivo de algo que tiene un pronóstico que no conocemos bien. Y por supuesto queda en control, en seguimiento, para ponerlo en algo de todos los días. Acá tienen un montón de cosas, por ejemplo, las resonancias con el 2% de incidencia de prevalencia de incidentalomas, 2,7 en realidad, que son aneurismas o que son quistes aracnoideos, que el paciente después se va de la consulta pensando, tengo algo que tengo que ver qué hago, y que el neurólogo le dice, se lo controla todos los años. Bueno, en fin. Las tiroides, ¿para qué hablar? La cantidad de mujeres con nódulos tiroideos seguidos en forma anual, trimestral, punzados varias veces, en fin. Pero además de eso tenemos los falsos positivos, que un falso positivo parece una cosa simple, pero un falso positivo en una ergometría puede implicar un cateterismo con todos los riesgos que eso implica. Y ese paciente que entró sano se va etiquetado de un problema que encima tiene un pronóstico que no sabe bien cuál es, y por supuesto que pierde su bienestar, porque no es lo mismo sentirse totalmente sano. Y esto además va acompañado de otros riesgos posibles, como el sobrediagnóstico y sobretratamiento, que lo voy a tomar de nuevo más tarde. Implica un enorme gasto y desperdicio en cuestiones innecesarias y una distribución inequitativa de los gastos en salud. Hacer una ecografía transvaginal a las pacientes asintomáticas. ¿A quién le han pedido una ecografía transvaginal acá? Hacer una ecografía transvaginal a mujeres asintomáticas, ¿les evita tener un tumor de ovario avanzado o morirse por un tumor de ovario? No, no hay una sola evidencia en ningún estudio que busquen que demuestre que sirve de algo hacer ecografía transvaginal en mujeres asintomáticas. Estamos hablando de mujeres asintomáticas, no es mujeres con sangrado, etcétera, ¿sí? La sociedad nuestra, la Sociedad Argentina de Medicina Interna General, uno de los ítems que puso en Choosing Wisely es no realizar rastreo de cáncer de ovario, no solo porque no ha demostrado reducir mortalidad, sino porque aumenta la detección de quistes, pólipos, etcétera, que quedan en estudios o que generan intervenciones agresivas que pueden terminar en complicaciones y hasta muerte de la paciente, como puede ser una perforación que lleve a una peritonitis, etcétera, etcétera, ¿sí? Y vamos con el octubre rosa. Llega octubre y aparecen todas las cintitas rosas y uno va al Colón y se va a sentar y en la butaca le ofrecen una mamografía gratis y las secretarías de salud salen todas a poner plata en la mamografía gratis. Y es difícil meterse con la mamografía porque es casi como la vaca sagrada. Y sin embargo, hay un tema que nosotros no tomamos muy en cuenta, que es el sobrediagnóstico. ¿Y esto qué quiere decir? Hay muchísimas enfermedades que si uno no las detecta, el paciente va a vivir contento y feliz toda su vida sin enterarse que la tiene, no lo va a dañar, y esto incluye al cáncer. Hay cánceres que no progresan, hay cánceres que retrogradan, y el tema es que no podemos saber de antemano cuáles van a matar y cuáles no, ¿sí? Ahora, las estimaciones de sobrediagnóstico en cáncer de mama, para que ustedes se den una idea, en un estudio de Canadá,
era en las mujeres de 50 a 59 años, el 22% de todos los cánceres diagnosticados eran cánceres que si la mujer no se enteraba, no iba a necesitar cirugía, rayos, etcétera, etcétera, ¿sí? En otro estudio, que es una corte de Estados Unidos de mujeres de 50 a 74 años, el sobrediagnóstico ronda el 15%. Pero en las mujeres más grandes, de 70 a 74 años, el 31%, de 75 a 84 años, el 47%, más de 85 el 54%, ¿sí? No estoy diciendo que no hay que hacerse mamografía nunca. Vamos, síganme en lo que estamos pensando. Para que ustedes se den una idea, esto en base a un estudio de Gosche, no sé cómo se pronuncia. De este lado están las 1000 mujeres sin screening, del otro 1000 con screening, que se hacen a partir de los 50 años anualmente durante 11 años. ¿Cuántas mujeres se salvan la vida por el screening en ese grupo? Una en el grupo que se hace screening, porque son 5 que se van a morir en el grupo sin screening y 4 en el grupo con screening. ¿Cuántas mujeres van a tener una falsa alarma? 100. Las van a punzar, les van a decir, usted tiene esto, se tiene que punzar, y después decirle, no, se salvó, no tenía nada. ¿Y cuántas mujeres se van a tratar de un cáncer que no les hubiera producido nada? 5. Para salvar una vida, 5 van a tener un sobrediagnóstico y se van a tratar inútilmente. Entonces, la idea no es no hay que hacer mamografía, la idea es justo decir, como dice el Octubre Rosa en sus múltiples versiones, querete, cuidate, examinate, o es más justo decir como invitan los ingleses a las mujeres, elija si se quiere hacer una mamografía, tiene la posibilidad de salvarse la vida y tiene la posibilidad de dañarse. Y les ponen los números. Cada 200 mujeres que se someten a la prueba, una va a salvar su vida. En total, 1.300 vidas de cáncer de mama cada año en el Reino Unido, pero 3 de cada 200 de 50 a 70 años van a tener un sobrediagnóstico. En total, 4.000 mujeres van a recibir una oferta de tratamiento innecesario. Uno puede ser la mujer que diga, yo no quiero pasarme por alto mi cáncer y quiero hacérmelo, o puede ser una que diga, yo no tengo ganas de pasar por un diagnóstico innecesario. Y es justo y es válido cualquiera de las dos posiciones, y eso es respetar la autonomía del paciente. ¿Estamos basándonos en evidencia de buena calidad cuando hacemos estas cosas? Esto es crucial, porque como decía David Sackett, cuando uno va sobre un paciente sano asintomático, tiene la obligación de que las pruebas sean de la mejor calidad disponible. Trabajos randomizados, controlados y preferentemente revisiones, metaanálisis de todos esos trabajos randomizados controlados. Y sin eso, él dice, no hay derecho a pedirle a un paciente que se someta a una prueba. Y la otra pregunta es si estamos respetando los principios de la bioética cuando hacemos la medicina de esta manera, sin basarnos en estos pensamientos. Y claramente no. El principio de beneficencia nos obliga a asegurarnos que al paciente lo vamos a beneficiar. El principio de no maleficencia nos obliga a preguntarnos si lo vamos a dañar al paciente o si el beneficio va a superar al daño. El principio de autonomía nos dice que el paciente tiene que estar informado de los pros y los contras y decidir qué es lo mejor para sí. Y el principio de justicia es que vamos a distribuir los recursos de manera equitativa. Y esto no sucede. El sobreuso, que es la palabra que se usa para mencionar aquellas prácticas que en determinado contexto dañan más que lo que benefician, se lleva el 30% del gasto de salud en muchos lugares del mundo. Hay varios estudios hechos en distintos lugares, distinta la magnitud, en donde se lo mide. Hay otros que no está medido. Pero además, los pacientes que tienen mayor acceso a la salud porque tienen mayores recursos, consumen una enorme cantidad de esos recursos y están muchos de los lugares de diagnóstico y tratamiento ocupados por pacientes haciéndose cosas inútiles, y los pacientes con menor acceso a la salud no solo están subestudiados, sino tienen más mortalidad. Y eso claramente atenta contra el principio de justicia. Y esto obviamente no es solo de los médicos, es también del sistema y de los pacientes. Los médicos en general tenemos un interés genuino en diagnosticar, a veces no es tan genuino, en algunos casos los pedidos son espurios porque los médicos muchas veces reciben algún retorno por pedir un estudio,
Los médicos tenemos una gran intolerancia a la incertidumbre y creemos que con un estudio vamos a salvar la incertidumbre, y al revés, cuando uno pide sin basarse en nada, empiezan a aparecer otras puntas que quedan generando más incertidumbre. Tenemos miedo a la mala praxis, un tema muy preocupante, la falta de tiempo en la consulta. La falta de tiempo en la consulta muchas veces se resuelve con una prescripción inadecuada. La información muchas veces está sesgada y ese sesgo no es ingenuo, ¿sí? Y nos faltan también habilidades comunicacionales, que es muy importante en la formación médica y que lamentablemente muchas veces es tan tecnocéntrica y farmacocéntrica la educación médica que estas otras habilidades quedan en un segundo plano. Desde el complejo médico industrial hay muchísimos intereses. Los medios de comunicación muchas veces son ingenuos y otras veces están pagados para decir cosas que no son ciertas. Y los encargados de salud muchas veces cometen errores groseros. Uno ve en un hospital que amo, como el que me he formado, que es el Hospital de Clínica y al que respeto, la Semana de la Próstata, donde a todo el mundo dicen pase y hágase un PSA y no se le explica al paciente el sobrediagnóstico, los riesgos que corre, etc. Los pacientes a su vez tienen miedo, también están muchas veces mal informados y lamentablemente en esta sociedad de consumo la medicina muchas veces se consume como si fueran zapatillas, porque pago, quiero todo, voy al súper y agarro de todo un poco, y eso los pacientes no entienden que atenta contra su salud. Las salidas que tenemos es sobre todo una medicina más ética. El principio de la prevención cuaternaria que introdujo Mark Jamul en el 98, el concepto es que son acciones para identificar pacientes en riesgo de sobretratamiento, protegerlos de otras intervenciones médicas y sugerirle alternativas éticamente aceptables. Jussi Wiley está en esa misma línea, Y para que ustedes se den una idea de las recomendaciones de nuestra sociedad, ya que cada uno plantea las suyas, fíjense nomás en este pequeño cuadrito cuántos pacientes están sobretratados. No realizar densitometría ósea en mujeres menores de 65 años, sin factores de riesgo. No repetir rastreo de cáncer colorectal antes de 10 años si la endoscopía fue normal. No realizar rastreo de enfermedad coronaria ni con electro, ni con ergo, ni con cualquier otra modalidad en pacientes asintomáticos de bajo riesgo. No hacer rastreo de estenosis carotidia con Doppler de vasos carotidios de cualquier modalidad en adultos asintomáticos. Son solo 5 recomendaciones, piensen la enormidad de pacientes que están involucrados en estas 5 recomendaciones. Para cerrar voy a usar una frase de un literato que se la saqué de un artículo de la gran Yona Heath, que dice: no es conocimiento lo que nos falta, lo que falta es el coraje para entender lo que sabemos y sacar las conclusiones. Bueno, muy buenas tardes. La verdad que es un lujo, ¿no? Porque es una especie, es como una militancia esto. Y entonces es así, y uno milita y milita el metro cuadrado. No vamos a hacer, como decía el doctor, bueno, esto, y nosotros somos unos militantes del metro cuadrado. Hoy ampliamos un poquito el metro cuadrado, así que bueno, muchas gracias por la convocatoria, por sumarse a la iniciativa. Y una pregunta que nos hacemos es, parece como de perogrullo. Si no hay que hacerlo, dejemos de hacerlo. Y terminamos todo esto acá y nos vamos cada uno a casa. Sin embargo, ¿por qué es tan complicado dejar de hacer esto que no hay que hacer? Bueno, no dijimos, pero no tenemos ningún conflicto de intereses, no tenemos aportes de la industria y como sigamos así, gente, no creo que los tengamos. Y en realidad estamos pensando en una atención sanitaria sostenible, sustentable, que es esta atención sanitaria que nos ayude a los profesionales y a todo el equipo de salud, en vez de obstaculizar, a poder prestar la mejor asistencia sanitaria, evitando daños y cuidando el medio ambiente. Es algo que todavía no se nombró, pero estas prácticas que son de bajo valor, que pueden producir más daño que beneficio, además dañan el planeta. Y como estamos buscando argumentos para desimplementar, todo el daño medioambiental y probablemente en las generaciones jóvenes pueda ser un argumento de interés. El sistema sanitario, si fuera un país, sería el 5º emisor de gases del mundo, más que la industria de la aviación. Entonces hay cosas que no se pueden evitar, pero bueno, yo no traje la diapo, pero si uno mira el ciclo de una pastilla, se espanta
y hay algunas que son inevitables, pero otras cosas son evitables. Así que estas prácticas de bajo valor que hay que parar y hay que dejar de hacer, lo más importante es pensar en los daños a las personas. Es el argumento que probablemente para los profesionales sea el más fuerte, porque nadie quiere dañar a las personas que atiende. Para los pacientes, nadie quiere ser dañado. Es el argumento, el eje central para poder traccionar y dejar de hacer. Pero también está el tema de los costos, del dinero y de la huella de carbono. Y un poco esto se dijo, todo lo que se lleva de recursos, la realización de chequeos generales. Tenemos evidencia que los chequeos generales en personas asintomáticas, tal como se conciben, no aportan salud. Ya solo si discontinuáramos eso, lo que nos quedaría de tiempo, de recursos, además de evitar los daños. Y además, lo que está a la derecha es que es una revisión que muestra que la gran parte de las cuestiones que hacemos en medicina no está sustentada en evidencia de alta calidad. Entonces, ya lo dijo María, lo primero que tenemos que pensar es en no dañar, y por eso somos tan cuidadosos en todo lo que tiene que ver con las personas asintomáticas. Porque cuando una persona está enferma ya está sufriendo un daño por eso que lo afectó, y si lo dañamos igual no nos lo podemos perdonar. Si se perfora a alguien con una colonoscopía es tremendo, pero si se perfora a alguien con una colonoscopía que no estaba indicada es inmoral. Es un daño totalmente evitable y digamos, es lo que no se puede perdonar. Entonces, estos cuidados de bajo valor, llamados low value care, después podemos hacer un paréntesis de por qué quedó el nombre en inglés de la campaña Choosing Wisely, que a lo mejor alguno se lo está preguntando. Son prácticas que brindan poco o ningún beneficio a los pacientes y pueden incurrir en daños. Y acá hago la salvedad, no hay que confundir con el error médico, que es otro capítulo de la seguridad del paciente. Esto no entra dentro de lo que es error en medicina, entra inclusive dentro de lo que se puede llegar a considerar buena práctica y sin embargo no lo es. Entonces dijimos hacer hincapié en los daños. No en los costos, no porque no sean importantes, pero el hablar de los daños probablemente sea el argumento más fuerte que permita avanzar en esta cuestión. Y es un discurso un poquito contracorriente, María lo dijo, el complejo médico-industrial, el discurso hegemónico no es este, y por eso, lo decía Carlos al principio, ¿no? Es una batalla que a lo mejor tenemos perdida, pero la seguimos dando, y creo que la vamos a seguir dando. Ahora uno dice, bueno, entonces, ¿pero por qué se hacen estas prácticas de bajo valor? Hay una parte que puede ser ignorancia o analfabetismo, y uno se encuentra con eso, ignorancia, analfabetismo profesional respecto de cómo se interpreta la evidencia y demás. Pero hay factores, María nombró algunos, yo voy a decir otros relacionados con los pacientes y la sociedad, y uno es lo que se llama ilusión terapéutica. Tanto las personas como también los profesionales tendemos a sobreestimar los beneficios de las intervenciones y a infravalorar los daños. Nosotros tratamos a las pacientes, sobre todo mujeres, ¿no?, que tienen osteoporosis, porque tendemos a pensar que casi todas las mujeres con osteoporosis se van a fracturar y a que todas las que tratamos las vamos a salvar. Y no es así. No es así. De las personas que tienen osteoporosis, dependiendo de otros factores de riesgo, una proporción se va a fracturar, y de todas las que medicamos, algunas vamos a evitar que se fracturen. Pero tendemos a pensar, y como a la gente le va bien muchas veces, a pesar de nosotros, o por nosotros o sin nosotros, tendemos a decir, le fue bien porque la mediqué, y nos autoalimentamos esa cosa de que creemos que les va bien porque los medicamos. Intolerancia a la incertidumbre, esta cuestión a veces de la punición en medicina y en general en todas las, sé que hay personas de otros ámbitos, digamos, del equipo de salud, la fascinación por la tecnología, muchas veces la expectativa de los pacientes, a veces cuando en el ámbito que yo trabajo los médicos se enojan con los pacientes, pues vino y me pidió que le haga, le digo, el paciente es el eslabón más frágil de la cadena. ¿Quién le metió al paciente la idea en la cabeza que se tiene que hacer todo eso? Nos lo sacó de... Entonces, uno a veces se enoja con los pacientes, pero es el eslabón indudablemente más frágil. Factores, obviamente, socioeconómicos y culturales, y falta a veces de educación.
Hay un nivel, digamos, factores que hacen que esto ocurra a nivel de los profesionales y de la gestión y de la organización. La descoordinación entre niveles, que hace que a veces se repitan estudios o se hagan cosas que ya se han hecho, que no tienen valor. La presión asistencial, la falta de tiempo, a veces uno sabiendo que debiera desimplementar, hay que explicar mucho, el médico del consultorio de al lado o la nutricionista del consultorio de enfrente se lo va a pedir, entonces se lo pido yo. Sistemas de información inadecuados que nos impiden ver si la persona ya se hizo el estudio y si el estudio fue normal y hay que repetirlo en 10 años y bueno, por las dudas, como no sé, no me queda claro, lo repito a los 5. El manejo de la incertidumbre, la medicina defensiva. Nosotros ahora vamos a hacer un estudio en medicina defensiva, tratar de entender el ecosistema de los juicios y por dónde vienen. Me parece que sobreestimamos el riesgo de ser demandados porque ya está, ahora se puede decir, nos comimos un diagnóstico porque no pedimos el Papa Nicolau. Pareciera que no es un escenario tan habitual y la mejor manera de defendernos es si a nivel de las instituciones, las sociedades científicas, tenemos lineamientos claros, es un punto de partida, ni que hablar si fuera el Estado, ¿no? Meto un bocadillo al Estado, a lo mejor algunos estarán preguntando, bueno, ¿por qué esto no viene de arriba para abajo? La campaña Choosing Wisely viene de abajo para arriba. Ellos piensan que somos los profesionales sanitarios como los más confiables todavía para la sociedad y que después puede venir una cosa de arriba para abajo a nivel de ministerios o de la autoridad, pero que lo que sigue siendo más confiable es que los profesionales sanitarios seamos los que hablemos de esto que no hay que hacer y no un nivel a lo mejor ministerial que pueda despertar alguna suspicacia. No es tan común en la Argentina, pero hay modelos de pago por desempeño y esto muchas veces hace que, de acuerdo a cómo se mida el desempeño, pueda haber un estímulo para hacer cosas que no siempre son adecuadas a hacer. Y todo lo que tiene que ver con la organización, ¿no? La falta de longitudinalidad en el cuidado, la fragmentación, conspiran contra dejar de hacer todo esto que debemos dejar de hacer y las interacciones de los profesionales con la industria farmacéutica y biotecnológica. Entonces, yo siempre digo que después de saludar a la persona que tenemos adelante cuando la atendemos, todo lo que hacemos después puede generar daño. Cuando decimos todo es todo, hasta tomarle la presión, no porque le vaya a zapar el manguito, sino porque, bueno, puede salir una lectura elevada que a lo mejor después regresa a la media, pero, o sea, todo. Y me parece que tenemos que empezar a mirar ese lado B, que lo miramos poco y lo estudiamos poco, que son los daños. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo decidimos lo que hacemos? Pues de la ecuación entre beneficios y daños, pero en el platillo de los daños siempre hay algo. Y muchas veces no lo vemos. Entonces, yo lo decía hace un ratito, ninguna intervención está libre de riesgos, ninguna, pero no hay daño más evitable, lamentable e imperdonable que el que deriva de una actuación innecesaria. Y tenemos que avanzar, algo dijo María, un cambio de cultura, de esta cultura de cuanto más mejor, si no es necesario, mejor no hacerlo. Otra vez, porque puede traer daños y en general la cultura imperante es lo hacemos total, y en ese total podemos poner a la gente en muchísimos problemas. Hay muchas iniciativas mundiales de estas de no hacer, nosotros nos plegamos a Choosing Wisely por historia, porque las cosas se fueron dando, pero hay muchísimas iniciativas que por supuesto las podemos compartir, y a mí me gusta el eslogan de Castilla y León que dice, si no es necesario puede hacer daño. Ir por ahí. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacemos? Porque con solo colgar las recomendaciones en una página web, la nuestra o la que sea, ya lo está mostrando Choosing Wisely con 12 años de recorrido, no cambia la realidad. No se dejan de hacer las cosas. Es instalar el tema en la agenda, tiene muchísimo valor, porque estamos discutiendo acá esto y lo discutimos en los congresos, y yo estuve hoy en la Universidad Nacional de La Matanza hablando con los estudiantes de grado de esto. Permite poner en la agenda y es muy importante, pero eso por obra y gracia no se traslada a la desimplementación. Entonces, es muy difícil parar de hacer lo que no hay que hacer. En calidad, acá hay gente que es experta, muchas veces hay que hacer más, ¿no? Porque, bueno, estamos, supónganse, por decir algo que hay que hacer, solicitar HIV
test de VIH en las personas asintomáticas, es una práctica recomendada hace poco, y hay que implementar. Es más fácil implementar algo que se hace poco que dejar de hacer algo que se hace mucho. Ya está recontra estudiado, eso está ahí muy chiquitito, pero es toda la evidencia bibliográfica de qué cosas sirven en las ciencias de la conducta para dejar de hacer. Y este librito, que para los que estén motivados se ha convertido también en una especie de Biblia, es cómo hacer para reducir el sobreuso en salud. Nosotros estamos tratando de transitar ese camino, nos estamos uniendo a un grupo internacional de investigación en desimplementación, porque un error común, ahí está en inglés, que dice, creo que usted debiera ser más específico en el segundo paso, ¿no? Ese error de, bueno, por obra y gracia las cosas ocurren, y no es así. Entonces, un pantallazo solo para terminar, hay toda una perspectiva conductual, hay que cambiar la conducta, hay que cambiar lo que hacemos todos los días, y no hay una bala mágica. No hay esta cosa de, bueno, vamos a dar una conferencia, vamos a hacer un Ateneo. No va por ahí, ya se sabe. Es muy compleja la intervención para desimplementar. Hay que cambiar el comportamiento y para eso hay que entender los determinantes del comportamiento. Entonces, esta tentación de saltar a la práctica y digo, desde mañana queda prohibida la vitamina D, no funciona así, estará prohibida 2 días, el tercer día vamos a volver. Porque el mejor predictor de cómo nos vamos a comportar en el futuro es cómo nos hemos comportado como profesionales sanitarios en el pasado, y estos patrones repetidos de comportamiento son resistentes así al cambio y están muy arraigados este tipo de patrones. Eso está muy chiquito, pero es lo que propone Choosing Wisely, que ahora está fuertemente saltando a esto, a cómo desimplementar. Propone un marco que no voy a profundizar, pero que tiene etapas. Una etapa 0 en donde ponemos en alerta que esto está ocurriendo, que tenemos prácticas de bajo valor, y después hay que ir pasando por distintas etapas y decir, bueno, hay que priorizar una. Entonces, ¿será a nivel del hospital? ¿O será a nivel de un municipio, de una jurisdicción? ¿O será a nivel de la obra social que diga, vamos a ir por esta? ¿Y cómo se elige? Por volumen, por la capacidad de daño, por el acuerdo que exista entre los profesionales acerca de que hay que discontinuarlo. Porque si yo estoy en el hospital italiano, me quiero meter con el prequirúrgico, que dicho sea de paso, el prequirúrgico, bueno, no va, pero tal vez si vamos por alguna otra cosa, puede andar. Y hay que ir a indagar cuáles son los facilitadores y las barreras para desimplementar, y eso hay que ir a indagarlo, y las intervenciones que se hagan son ad hoc de esas barreras y facilitadores para esa práctica. Nosotros lo investigamos en el hospital y no es la misma barrera y facilitador para pedir vitamina D que para la ecografía de cuello de tiroides de rutina. Por ejemplo, los médicos en la ecografía de cuello están como más alertas a que puede dañar, y la vitamina D la ven como... Entonces son intervenciones distintas, de manera que hay todo un camino para recorrer en la desimplementación. Yo no quiero como robar más tiempo, pero sí dejar la idea de que es complejo desimplementar. No alcanza con colgar las recomendaciones, no alcanza con contarlas, es un cambio de conducta que tenemos que saber cuál es el comportamiento que debe ser modificado, quién tiene que hacer algo diferente, quién del equipo lo debe hacer, y esto requiere intervenciones multimodales, multinivel, con la comunidad, con los profesionales sanitarios, a nivel de los sistemas de información, etc. Tenemos que entender cuáles son los factores del contexto que están desencadenando este comportamiento, si es la solicitud del paciente, si es lo que nosotros creemos que el paciente está pidiendo y en realidad no es así. Cuáles son los factores que refuerzan y sostienen este comportamiento, y esto que es interesante es si hay una acción sustituta, porque a veces cuando a las personas le decimos, mire, no le vamos a hacer más esto, ¿qué? Porque no sirve, hay que darle algo a cambio que sirva. Uno de los ejemplos que se dan es que en Australia se le daba mucho inhibidor de la bomba de protones, un medicamento, a los bebés chiquitos que lloraban mucho porque decían que era reflujo, y le daban. Y dijeron, una barbaridad. Entonces, para no darle ese medicamento a los padres, había que darle algo a cambio, que a veces es consumidor de tiempo, explicarles cuál es el patrón normal del llanto de un bebé,
qué cosas alternativas se pueden hacer, porque si es solo negar y no tenemos algo a cambio, parece como una cosa que nos está restringiendo, y estamos en un contexto político en el que puede ser también complicado que la gente sienta, creo que estamos en un momento bravo para eso, ¿no? Que la gente sienta que uno le está negando algo que puede ser bueno para ella, así que uno camina ahí. Pero bueno, esta es para mí la reflexión final que les dejo, y es que si hacemos lo que no hay que hacer, ayudamos a que hacer lo que hay que hacer se torne absolutamente imposible. Así que bueno, muchas gracias. Te quedo acá. Bueno, voy a hacer un cierre utilizando todas las presentaciones y tratar de dar una linealidad a todo esto, tratando de destacar, como lo que dije anteriormente, los puntos claves, ¿no? Y empiezo por qué es el Choosing Wisely, que en la primera presentación nos refirió que es una campaña. Entonces, una campaña es algo que debe hacerse en el tiempo, en todo lugar, hacer una difusión importante, abarcar, y que un aspecto principal y que es un punto clave es la incorporación del paciente en el proceso de atención, que requiere lo que se llama co-creación, coparticipación. Hoy es fundamental que un paciente con enfermedades crónicas coparticipe y co-cree, pero con la evidencia, con los elementos que nosotros le podemos dar, y no solamente con lo que él se informa. No nos tenemos que enojar que el paciente se informe, sino tenemos que facilitar que el paciente sea el verdadero experto en su enfermedad. Eso es lo que tiene que hacer y hace el Choosing Wisely. Obviamente que está dirigido a limitar lo innecesario, tanto en pruebas diagnósticas como en tratamientos, en basarse en la evidencia científica y todo lo que implica la evidencia científica, las publicaciones con referato, la sensación de éxito que éstas generan y todo lo que no se publica que fracasa, para que nosotros todo lo que leamos y nos esforcemos por leer, siempre creamos que es positivo. La prevención y los eventos adversos que genera esto, las enfermedades cuantitativas, las preenfermedades, que nos ha hecho a todos estar enfermos. Somos una humanidad de enfermos, y si no estamos preenfermos. Entonces, lo ha logrado el éxito en la industria farmacéutica, y no lo digo yo por una cuestión ideológica ni nada, lo dijo el CEO de Merck Blandón hace unos años, que el objetivo era crear eso, y lo han logrado desde el principio del 2000 hasta la fecha, y todos estamos preenfermos de algo, si no estamos enfermos y si no estemos tristes, porque no tenemos que tomar algo que nos cambie la vida, un poquito de inhibidores de la serotonina, de la bomba de protones, una benzodiazepina para soñar otras cosas, y sildenafil para no fracasar en momentos cúlmines de nuestras vidas. Bueno, siempre la relación entre el daño y beneficio, esto es una cuestión compleja, porque es referido a cada paciente y cuál es su expectativa de vida, y ahí se incorpora otro elemento que Hugo dice, que es la evaluación del PREN y el PROM de los pacientes, o sea, la expectativa y la evaluación de resultados por el propio paciente. No hay que... ¿Cuál es la máquina que evalúa el dolor? El paciente. Uno no puede decir, bueno, el paciente tiene o no tiene dolor. No hay ninguna máquina que le diga cero dolor. Esto es una cosa importante. Tenemos que tener en cuenta que en este contexto el 30% del gasto en salud es por ineficiencia. La ineficiencia está vinculada a la falta de calidad, al uso inadecuado de los recursos, el aumento de las infecciones con respecto a lo esperado, con el fraude,
con la sobreutilización, y eso significa el 30% del gasto en salud. Imagínense en un país pobre como este que gasta el 10% de su gasto en salud, el 3% de eso es ineficiencia, el 2,8% es la inversión pública en salud. Fíjense que supera a la inversión pública en salud. Es importante abrir la convocatoria, no ser elitistas, como dicen ellas, que son militantes de esto, o sea, anti-élite, anti-medicina, de la robotización, de la tecnología, de lo endoluminal, de lo mínimamente invasivo, lo más difícil que hay en este mundo, que parece ser que la inteligencia artificial viene a reemplazar lo más importante de la tecnología, que es la interpretación del hombre de los datos que esta tecnología nos da. María nos aportó eso que tan importante, que por qué menos es más en medicina, ¿no? Y que hay que realizar una fuerza de tareas por todos los screenings, las formas en que éstas se utilizan inconsistentes, los chequeos médicos que también están de la mano de... Tienes miedo que tenga dengue, por suerte. Creo que es lo único que no tuve, estoy muy enfermo de todo. Entonces, bueno, y no me vacuné porque soy viejo, entonces la vacuna para los viejos parece que no sirve, según dice lo que está publicado hasta ahora. Entonces, bueno, los chequeos médicos con los hallazgos incidentales, los incidentalomas, y yo me acuerdo cuando María hablaba que nosotros tuvimos que hacer un proceso, porque los médicos trataban resonancias magnéticas para el dolor bajo de espalda y no pacientes. Entonces es muy difícil porque la resonancia no te dice nada y estás tratando cosas que inclusive llevan a la intervención quirúrgica y el paciente sigue con dolor. La incidencia el sobreestudio de la prevención, de la medicina preventiva en los distintos cortes de edad, y la mamografía en las pacientes de más edad, qué nivel de estudios innecesarios que impulsa, ¿no? Y esto nos hace que cada 200 mujeres, como decían los ingleses, solo una se puede recibir un tratamiento adecuado y salvarse. Sackett, que fue nuestro maestro de la medicina basada en evidencia, dijo que hay que basarse en la mejor calidad disponible. Existe una especialista en educación que dice que los médicos hoy tenemos que leer unos 26 estudios con metaanálisis por año para estar informados. No sé por qué 27 ni 24, no me lo pregunte porque no lo sé. Habría que preguntarle a Carlos Tajer por qué dice 26 y yo digo lo que él escribió y estoy repitiendo. Y otra cosa que dijo María muy importante y que está de moda en este tiempo: no hay que ser ni halcones ni palomas. O sea, no hay que ser un médico nihilista que niega todo y uno que va a indicar todo por la primera evidencia. Es muy importante lo que ella dice. Y otra cosa que dijo, que quiero destacar porque es así: aunque uno crea, los sistemas de salud no tienden a la equidad, siempre tienden a beneficiar a los que tienen más acceso. Y lo que es peor, no solo por lo económico, sino por lo educativo. Y en este país que la pobreza empieza a ser dinástica, es muy grave esto, porque la pobreza relacionada con la imposibilidad de la educación, que el 13% de los niños no termina la escuela secundaria, empieza a condicionar estos factores. ¿Entienden? O sea, accesibilidad no es solo tener un plan de prepagas, es también tener educación. Bueno, y la prevención cuaternaria, que es una gran lucha y que acá hemos tenido, gracias hace unos años al autor belga que decía ella,
de esta idea de no hacer daño con la intervención sanitaria. Después Karin habló de la militancia en el point of care, en el punto de cuidado, en la última milla, como dirían los uberianos. Vieron que el Uber se organiza por la última milla. Bueno, la salud también habría que actuar ahí en esa última milla, que hay que dejar de hacer lo que no sirve, mejorar la asistencia sanitaria y también el menor daño planetario. Y saben que un día de terapia intensiva además consume como una vivienda donde viven 4 personas. O sea, toda la energía eléctrica que consume un día cama de terapia intensiva es como una vivienda con todas las luces prendidas, con 4 personas viviendo ahí. Así que no es menor. Ese paciente que queda en terapia intensiva de base es un paciente... Y otra cosa que dijo Karin, que menos del 30% de las decisiones están basadas en la evidencia científica. ¿Y qué nos pasa? Todo el día enseñamos esto, todos enseñamos en hospitales universitarios, ella, en el italiano, en la Universidad de La Matanza, en el Hospital de Clínicas, yo en el Sagrado Corazón. Y nos pasa esto. Estamos todo el día haciendo Ateneo, con las clases, cursos, esto y lo otro. Igual las decisiones pasan por los atajos. Estos atajos que toman los médicos, que yo digo, la medicina rapidita o la medicina legista porque están lejos del paciente, o rapidita no legista porque ¿viste? Lo ven de lejos los pacientes, no los tocan, nada, ni que saber la biopatografía de los pacientes, vaya que algún día se enteren de qué trabaja o si tienen hijos o familia, más allá de que es un lupus, una glomerulonefritis, una necrosis tubular aguda, es imposible, no le pidamos que existe una familia en nuestros médicos, ¿no? Karin dijo algo también que es muy importante, cuidado que luchamos todo el tiempo con la fascinación tecnológica. Estamos todo el tiempo. ¿Quién le paga a los médicos esto de revertir esta fascinación? No me va a pedir nada, digamos, bueno, y el pago por desempeño tampoco ha solucionado esto, porque, y voy a decir algo que al final, la falta de longitudinalidad, el recorrido de los pacientes por este sistema de salud fragmentado, segmentado, el viaje difícil, el daño que es la 14ª causa de muerte en el mundo, que aparentemente mata a 400.000 personas en toda la humanidad. Y lo más difícil, que Karin lo dijo varias veces, el cambio de cultura. Porque si no cambian las personas, no hay cambio que se produzca. Esto es fundamental y tenemos que trabajar en las mentes de ustedes. Hay que abrirles la cabeza en serio y que piensen de otra manera, que desimplementar es priorizar, que hay que diseñar intervenciones en forma adocrática, o sea, tener tu propia receta, y que tiene que ser en todos los niveles y con todos los recursos. Y recuerden esto que les voy a decir, y con esto termino. Lo único que quise hacer es destacar las 3 brillantes presentaciones para que no queden todos los conceptos que aprendí en el aire. Para hacer una estrategia no hay que soltar un soldado por vez de la trinchera, porque del otro lado te lo matan y del otro lado tienen misiles en serio. O sea, si nos vamos a disponer a dar esta acción, hay que hacer todas las cosas. Y hay que incorporar, hay que sumar a más sociedades científicas, hay que militar esto todos los días y hay que trabajar en todos los niveles, con los médicos que se están formando, con los residentes, con los que ya se formaron, y hay que actualizar y bajar las barreras de accesibilidad a la información independiente y de calidad. Si no hacemos eso, nos va a ganar la batalla el complejo industrial médico, no porque sea malo, sino porque sus intereses no están en mejorar la salud del planeta,
sino en que el dinero que invierten rinda más que en los activos, en acciones que tienen en los diferentes bancos de valores. Eso es un negocio, no crean que son altruistas. El negocio es invertir y ganar dinero con lo que invirtieron, más si el resultado de las acciones. Es simple. Muchísimas gracias. Ha sido muy importante todo esto. Gracias, muy amable.